Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, como todas las noches aquí en la pantalla de C5N. Última semana que lo hacemos con Mariano Hamilton a la espera del regreso del gato silvestre, que es inminente, no se preocupen. Le estamos entregando por ahora un barco intacto porque la verdad las noticias, la actualidad nos dieron tela para cortar todos los días. Hoy, aquí, en Minuto 1, los protagonistas de la semana política, no de cualquier tema, los protagonistas de los temas que le interesan a usted, los temas que hacen a su bolsillo, los temas que hacen a su realidad. Y una preocupación que empieza a crecer en el gobierno. No es solo por la imagen pública que tiene el presidente, que tienen los ministros, que tiene la administración Cambiemos en general. Es por cómo se está expresando un descontento en grandes aglomeraciones de gente. Macri está crecientemente atormentado por un cántico. Un cántico que Hugo Moyano interrumpió en la marcha del 21 de febrero del miércoles pasado. Un cántico que nosotros reprodujimos acá, pero que hoy en honor al horario de protección al menor y por respeto también al buen nombre de la señora madre del presidente, no vamos a reiterar. Usted lo está escuchando. Es un canto que se repite en canchas de fútbol, ya se repitió en no menos de una decena, y es un canto que casi que se instaló como el hit del verano. Suena en marchas, en movilizaciones, suena cuando se para el subte, suena cuando se junta gente en una esquina, y al gobierno le preocupa porque puede representar, por un lado, un simple latiguillo futbolero, una especie de código de cancha, pero puede representar también un síntoma de agotamiento político. Hoy nuestro primer tema, el Minuto 1, es ese: Macri atormentado por la realidad de un cántico que refiere a su persona en modo muy hostil. El segundo, Wall Street, la preocupación del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que la semana pasada estuvo en España prácticamente implorando que vengan inversiones extranjeras a la Argentina, mientras salen informes cada vez más críticos de Wall Street que lo que dicen es: no nos alcanza, con los gestos que están haciendo, las señales que están dando de austeridad, no alcanza para creerle a la Argentina. Sigue alto el déficit fiscal, sigue alto el déficit comercial crecientemente, y la deuda no para de imponerle una carga al Estado, al Tesoro, para los próximos años. En ese contexto, ¿cuánto tiempo más nos van a prestar? Bueno, la pregunta que se hace todo el mundo de los negocios. Hoy también un informe especial de Mariano Kestelboim respecto de la inversión extranjera, las lluvias que nunca llegaron, la sequía que hoy afecta al campo, pero que también afecta a nuestro balance de pagos. Y el último tema, el tema más picante, más caliente: Pablo Moyano, Hugo Moyano, y una declaración en respuesta a Elisa Carrió. Les dolió la marcha a los gorilas, dijo Pablo Moyano, después de que, Elisa Carrió los tachara casi explícitamente de asesinos en un reportaje con el diario El País de Uruguay que se produjo este fin de semana y que por supuesto se reprodujo muchísimo aquí en la Argentina. Arrancamos ya mismo porque tenemos además un panel destacadísimo para el debate de hoy con el primero de nuestros temas. Tribuna Caliente. No es que hayamos vuelto a aquel programa de Julio Ricardo, no es que vayamos a hablar de fútbol hoy, pero el presidente más futbolero de la historia se pregunta: ¿es folclore? ¿Es moda? ¿Es simplemente una moda? ¿Es el hit del verano? ¿O expresa un descontento social que empieza a percudir la imagen gubernamental? Si fuera folclore, bueno, el presidente está acostumbrado, hace 15 años que es el amo y señor de Boca Juniors. Empezó así. Nosotros la semana pasada y la anterior, cuando empezamos a detectarlo, esto que ocurre en Huracán, en Vélez, en River, en San Lorenzo, en Rosario Central, pero que después ocurrió en el recital de Dancing Mood, en el recital de los Guasones, que ocurrió en un partido de básquet
que ocurre en circunstancias cotidianas como un subte que se para entre dos estaciones. Bueno, cuando empezó como una señal, una manifestación de descontento de hinchas de fútbol que decían están bombeando todos a favor de Boca. Y esto, claro, tiene que ver con Macri boquense, en el medio, como echando nafta al fuego, el presidente se reunió con Guillermo Barros Eschelotto en la Casa Rosada, pero después desbordó completamente el ámbito de ese folclore y se instaló, como ustedes ven ahí, en partidos de básquet, en recitales, en la marcha del miércoles. Bueno, eso es lo que llevó al gobierno a encender algunas alarmas políticas. Y esto lo refleja hoy el diario Clarín, en la pluma de su columnista Eduardo Van der Kooi. Las voces que angustian a Macri, publicó hoy Clarín, y lo que muestra es esto, que no le preocupa tanto ese amalgama opositor que se mostró el miércoles pasado en la 9 de julio, que mostró músculo, que mostró capacidad organizativa, que mostró fuerza, que mostró incluso una línea política, que ahora vamos a discutir. Está acá uno de los oradores del acto del 21F. Lo que le preocupa al presidente son los cánticos de una multitud imprecisa en su contra, dice. Pero además, fíjense la palabra que utiliza el columnista de Clarín. Dice, el presidente parece obsesionado por los cánticos en su contra. En 3 estadios de fútbol, bueno, ahí se quedó corto, ¿no? Son casi una docena de estadios en los que se escuchó esto. Y luego, como decía, en recitales, en estaciones de tren, estaciones de subte. Escuchemos algunos de ellos. No hay mucho equívoco, ¿no?, respecto del contenido de la letra. La verdad que el primer cántico decía ponelo a Macri, la puta que te parió, porque era una señal de descontento por el arbitraje, como diciendo ponelo a jugar al presidente que juega para ustedes. Eso es lo primero que se detectó en San Lorenzo, que es el equipo más enojado con la AFA y con la conducción macrista de la AFA, de Claudio Tapia y Daniel Angelici. Tengamos también en cuenta que esto arrastra una historia, ¿no? San Lorenzo fue perjudicado por Cacciatore, un intendente de la dictadura militar que Macri siempre reivindicó por las obras que hizo en la ciudad, y fue el que sacó a San Lorenzo de Boedo, esta gesta casi bíblica que tiene ahora San Lorenzo por volver a su barrio. Pero vean, esto no es futbolero, esto es en groove, en un boliche de Palermo la semana pasada, el viernes. Esto es el fin de semana en Lanús. Son, al parecer, tendencias que se entrecruzan, ¿no? Esto es los Pérez García en el teatro, en un estadio semicubierto. Esto es en Vélez, a la entrada de Vélez, el fin de semana. Y disparó una persecuta oficial, lógicamente. ¿Hay infiltrados? ¿Hay infiltrados kirchneristas impulsando este cántico en las canchas? Si los hay, son un montón. Y la verdad, da la sensación de que no, da la sensación de que, por el contrario, esto es algo que permea en distintos sectores de la sociedad, y muchos necesariamente, por la cantidad de votos que sacó el gobierno el año pasado, muchos de los que entonan esto a viva voz tienen que haber votado a Cambiemos en las últimas elecciones. ¿Qué los enojó tanto desde octubre para acá? ¿Solamente los arbitrajes a favor de Boca? ¿Qué los enojó tanto a algunos probables votantes de Cambiemos para cantar contra el presidente así? ¿Es algo que debería ya empezar a preocupar al gobierno en términos de su discurso público? ¿Es algo que
que intenta contrarrestar en los medios de comunicación? Bueno, por ahora es muy incipiente, pero le quiero preguntar a Mariano Hamilton qué pasa en las televisaciones, por ejemplo. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal, Ale? ¿Te acordás que esto lo habíamos hablado hace 10 días aproximadamente? Y vos me preguntaste a qué yo lo atribuí. Yo te dije, bueno, yo creo que está muy vinculado a los resultados deportivos y a los avatares de lo que va sucediendo en el campo de juego. Efectivamente, pero también te dije en aquel momento, cuidado que esta es una puerta que cuando se abre es muy difícil de cerrar. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Es una puerta que se abrió, es una puerta que se está desparramando por diferentes estadios de fútbol y que ya lo que en un principio era consecuencia de determinado malestar por algunos fallos deportivos, hoy ya contagia a la gente que puede estar afectada por la cuestión económica o a la gente que puede estar afectada por cierta pérdida de libertades individuales, como qué sé yo, la gente que está cansada del gatillo fácil o del aumento de las tarifas o de lo que fuere. Digo, es la gente que se guía más por cuestiones coyunturales, que no está tan metida en la cosa política doctrinaria de estoy a favor o en contra del gobierno, sino que se deja influenciar por las situaciones del momento. Dicho esto, te quiero decir que el fin de semana hubo una sugerencia por parte de la AFA a las dos cadenas que transmiten los partidos, a Fox y a TNT, pidiéndoles que muteen, es decir, que bajen el sonido en caso de que se produjeran insultos para el presidente de la Nación. Esto lo tengo confirmado, es una sugerencia verbal, no hay una orden escrita, y fue algo que definitivamente, vos fijate que todos los videos que acabamos de pasar son videos de gente que graba lo que ocurría en los estadios. Tenemos muy poco documento real de las transmisiones deportivas. De hecho, en el partido Huracán Estudiantes, el del viernes pasado, en el momento que empezaron los insultos, se fue oportunamente un corte. A ver, habrá que ver qué es lo que pasa de acá en adelante y cómo va desencadenando esta situación. Lo que sí está claro es que esta puerta se abrió y va a ser muy difícil de cerrar para el gobierno. Nos acompaña esta noche el gringo Castro, uno de los oradores del acto del 21F, el acto del miércoles pasado, que fue organizado justamente para protestar por los tarifazos, por las paritarias con techo, por los despidos, por la situación social. Castro representa a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, a la CETEP, y le quiero preguntar, ¿qué expresó ese día este canto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde que está este gobierno hay un malestar que ha ido increyendo a partir del desarrollo de su política, que está profundizada y definida su profundización a partir de la decisión del gobierno de, por un lado, tener un plan represivo ante las movilizaciones populares, y por otro lado, la decisión de la reforma de la ley laboral, de la ley previsional, que es una ley absolutamente corrupta, que han decidido sacarle 100.000 millones de pesos a los jubilados. Pero Castro, ahora entramos en el debate político. Esta expresión, bueno, ¿es de hartazgo de la sociedad? ¿Es algo que tiene que ver con lo epidérmico, lo superficial, o hay algo detrás de fondo? No, es el malestar que va creciendo y el pueblo lo expresa como lo puede expresar. Esto ha pasado históricamente en nuestro pueblo. Porque cada vez que hubo políticas de ajuste, nuestro pueblo se ha manifestado de distintas formas. Esta es una de las manifestaciones. Porque el año pasado también había alguna manifestación de descontento respecto del gobierno. Después lo votaron. Sí, pero existió el 13, el 14 y el 18 de diciembre, donde ahí hubo una profundización de la posición del gobierno en cuanto al ajuste y una profundización de la lucha en la calle. Bueno, esto tiene claramente un correlato en las encuestas. Las encuestas las está mostrando a los miembros del gobierno en caída de su imagen, hecho por todos los medidores, digamos, por todas las encuestadoras más cercanas al oficialismo. Hoy tenemos datos frescos, datos del fin de semana, de una encuestadora más enrolada con la oposición, que es la de Ricardo Rubier. Pero fíjense los números que aporta Ricardo Rubier. Primero, en un paneo de los candidatos, todavía sin nombre, por supuesto, que no los hay, pero los candidatos que podría votar la gente el año que viene, en 2019, la reelección o no de Cambiemos, la madre de todas las batallas. Dicen los encuestados por Rubier que votarían un candidato opositor en un 40,1% de los casos.
que votarían a Mauricio Macri en cerca del 30%, dando por hecho que el presidente va a ir por un periodo más, lógicamente, y no lo sabe un 25%. Fíjense que si el gobierno logra inclinar una vez más a esos que no saben de su lado, bueno, obtendría la reelección, aunque sea en una segunda vuelta, el presidente Mauricio Macri. Pero se consolida un núcleo opositor que, ¿cuál es la gran ventaja para el gobierno? Y su desunión, su rotura, su permanente atomización que al parecer dan por garantizada en Balcarce 50. La siguiente placa muestra más en detalle la raíz de la caída de la imagen. Las expectativas económicas, fíjense ustedes las puntas, cómo se cruzan. Primero, en diciembre de 2015, en los primeros trimestres de 2016, esto según, insisto, Rubier, alguien que más que nada comulgaba con el gobierno anterior, pero que hace sus casos, pone representación demográfica, respetando los patrones socioeconómicos y todo. Bueno, marca una imagen negativa superior a la positiva de las expectativas económicas desde aquel momento de ajuste de 2016, el salto en el tipo de cambio, la reunificación cambiaria, de todo lo que vivimos, y cómo las expectativas se hacen más negativas sobre finales de 2017 y sobre el inicio de 2018. Y las positivas caen del casi 34%, fíjense ustedes, al 29,9%, debajo del umbral de los 30. ¿Qué más? Hay dos placas más respecto de la imagen de gestión primero del gobierno. Buena o muy buena, suma un 40%, si se quiere, ahí está ese 40% que todavía apoya al oficialismo, y entre mala y muy mala, en este caso suman más del 50%. Esto, insisto, no tiene que ver con la intención de voto. Hay gente que evalúa mal o muy mal a un gobierno y es capaz de votarlo porque el otro le parece mucho peor. Algo de eso hubo, ¿no?, en las últimas dos elecciones. Y la última, lo que mostramos en la imagen personal ya del presidente. Ahí tienen entre buena y muy buena, tiene un poco más, tiene un 44%, y entre mala y muy mala suma algo así como un 50, un poquitito más, la mitad más uno, digamos. ¿Qué pasa en simultáneo con esto en el exterior? Bueno, en el exterior empiezan a haber algunas señales preocupantes de la economía, y la Argentina parece ya no ser más la niña bonita de los mercados. Fíjense lo que escribió nuestro colega Pablo Wende en el portal Infobae. Lo más preocupante que deja febrero, la mala onda en el exterior con la Argentina. Grandes bancos, brokers de Wall Street salieron a desarmar posiciones en activos locales. El gobierno apuesta a que los buenos datos de la economía y la cumbre local de banqueros en marzo pueda revertir la tendencia negativa. Cuando hablo de tendencia negativa, hablo de que entre jueves y viernes, por ejemplo, pegó un salto fuerte el riesgo país. ¿Ustedes lo vieron en algún lado? Poco se habla ahora del riesgo país, al menos en los medios oficialistas, que son una miríada, ¿no?, cada vez más. Pero algo cambió desde el fin de año pasado, dice Wende en Infobae. El entusiasmo posterior a la victoria legislativa del gobierno quedó atrás y ahora cambió la mirada de las grandes entidades de Wall Street. Argentina ya no es más la niña bonita de los mercados, y decayó el entusiasmo ante la lentitud para avanzar con las reformas estructurales. ¿Cuáles son los tres grandes reclamos de Wall Street? El déficit fiscal siguió creciendo, hoy está en un récord de casi el 5% del producto. El déficit de cuenta corriente es algo realmente inédito en la Argentina, es muy preocupante por su volumen, por su dinámica y por cómo está siendo financiado, que es el tercer aspecto, la deuda. Incluso a los prestamistas más audaces le empieza a dar algo de vértigo cuando ve que la persona que le pide prestado le pide. Y esto, por más rentable que sea prestarle, y en un momento uno se pregunta, ¿me devolverá? Bueno, es lo que al parecer se están empezando a preguntar, no según nosotros, sino según el colega Pablo Wende, que además conoce mucho del mercado financiero. El diario Perfil también publicaron esta nota que da cuenta de una situación similar. La pérdida de aprobación
Dice este diario, la pérdida de aprobación del gobierno en solo 4 meses es muy superior a la devaluación, al crecimiento del precio del dólar y a la inflación. Cayó 30% desde el pico postelectoral en noviembre pasado. Esto es un informe muy detallado que dio a conocer el director de Perfil, Jorge Fontevecchia, en su edición de ayer. Las encuestas muestran que la economía es la mayor fuente de críticas al gobierno. No en vano, el gobierno busca discutir otros temas que no son los económicos, ¿no? Según las mediciones, entre un 30 y un 50% de las personas dice estar económicamente peor que hace un año, incluso que hace un año, que fue un momento bravo, ¿no? De despidos, de inflación, y en iguales proporciones teme estar aún peor dentro de un año. Esto es lo que muestra este informe que dio a conocer el diario Perfil y que tiene que ver con lo mismo que se escucha en las canchas, con lo mismo que se escucha en las estaciones de subte cuando se para el subte entre estaciones, con lo mismo que se escucha en recitales. Ojo, en recitales de lo más diverso, ¿eh? Un recital de Los Guasones, que es como un rock barrial así callejero. Hubo en la orquesta típica Fernández Fierro, si quiere un público más de mediana edad. Lo hubo, recién lo veíamos en los Pérez García, en otro estadio. Es algo que realmente se hizo viral, ¿no? Algo que empieza a preocupar seriamente al gobierno y a reflejar en otro plano esto que muestran las encuestas y los sondeos. Con el periodismo y puntualmente con los medios de comunicación, ¿qué pasa? También lo mostró Fontevecchia en esta nota, y vale la pena mirar esto. Fíjense, el blindaje mediático, el hecho de que los medios hablen de el perro Balcarce, de las muecas de Antonia, de los vestidos de Juliana, esa sensación de encierro que tiene el que no le gusta a Macri, que dice, che, pero no lo dice nadie esto. Bueno, vean cómo se refleja. Se refleja en que si le preguntan a la gente, ¿usted cree que los medios de comunicación están haciendo bien su trabajo? Vean, en Colombia 38%, todo es bajísimo. En Colombia 38%, en Chile 36%, en Argentina 37%. Pero miren en el mundo, miren la siguiente, y en comparación con las políticas que despliegan. En Grecia, en lugares en crisis complicados como Grecia, solo 18% les cree. En lugares en crisis digamos, los países que tienen niveles como Argentina son países en crisis, no como Grecia, pero sí como Italia y España. Lugares donde hay sistemáticamente manifestaciones de descontento popular, donde en Italia puede ser primer ministro un payaso, donde en España, bueno, está de a ratos al borde de la desintegración territorial. Es algo que también tenemos que ver como autocrítica nosotros, ¿no? En algún momento se gasta esa credibilidad. Fíjense ustedes, los medios reportan las distintas posiciones políticas de forma justa. Vean ustedes, según si se apoya o no al gobierno, ahí lo ven. Por ejemplo, en Canadá, los que apoyan son más que los que no apoyan, ¿no? Entonces ahí uno ve que el trabajo de los medios está valorizado. En Alemania también se ve que es un más 18 lo que hay a favor de los medios. En Argentina está por debajo de todos ellos. Y en Estados Unidos, donde gobierna Donald Trump y donde, bueno, Trump está en plena guerra con los medios también, fíjense, los que no apoyan son más que los que apoyan. Bueno, esto es un estudio que mostró Jorge Fontevecchia del Pew Research Center, que es un centro norteamericano de estadísticas, y lo que marca es también que ese cantito en cualquier momento puede empezar a escucharse respecto de líderes de opinión mediáticos también. Yo quiero introducirlos a nuestros invitados de hoy, además de Castro, para preguntarles sobre esto. ¿Es algo que se limite al fútbol o a ciertas expresiones? ¿O hay un descontento que empieza a emanar como en un geyser? José de Mendiguren, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que uno puede tapar un tiempo determinadas cosas
puede influir, ayudado por una ayuda mediática trascendente, que las cosas van bien, hablar del segundo semestre, hablar de la inflación que iba a estar en el orden del 20 y fue el 40, hablar de los brotes verdes. Fíjense, lo que vivimos la semana pasada es algo muy significativo, que al ministro Duhovne, en Europa, un periodista especializado dice: ministro, no mienta, está mintiendo las cifras, cuando se dice que el déficit fiscal está en el 4%, no se le está agregando, cuando sabemos que el déficit le agregamos los intereses de la deuda más el cuasi fiscal, es exactamente el doble. Entonces, cuando Obrado dice estamos bien, mi sector, el sector textil, crecieron 100% las importaciones. Y decimos que lo vamos a administrar. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que uno puede tapar, que es la realidad. Y la realidad, sobre todo, de aquellos sectores que son los más necesitados. Porque yo no puedo decir que a todos no le va mal. Hay sectores, el sector financiero le va bien. Hay gente que puede consumir, vimos los aviones que salen con la gente colgada del ala, de Seiza, vimos las colas de consumo a Chile, vimos las colas de consumo a Paraguay, vimos el sector automotriz, récord de ventas en el mes de enero, y mientras se anunciaba el récord de ventas se despedía personal. Bueno, está bien, pero eso, justamente bueno, pero eso, llega un momento... Perdón, quiero detenerme ahí. Está bien, a futuro vos, yo, los que entendemos de economía, podemos inferir que algo anda mal si las terminales automotrices producen una 10ª parte de lo que venden las concesionarias. Ahora, la gente se está comprando autos y motos. Claro, entonces, este cántico, ¿qué quiere decir? Por eso, la gente, pues hay gente que va a consumir, eso no cabe duda. No está toda la economía homogénea. Ahora, donde trabaja... Preguntarle al autopartista, que era el que trabajaba para proveer esa terminal, que lo está trayendo de Brasil. Al empleado de ese autopartista, al empleado textil. Sí. Ya lo estás viviendo. Volvés al supermercado, yo quiero ser primitivo porque es lo elemental. Nosotros íbamos a llenar las góndolas del mundo. Si ahí no somos competitivos y nos llenan las góndolas a nosotros, y ves que están trayendo las bondiolas de Dinamarca, la bondiola está llegando de Dinamarca. Sí, limones españoles. Limones, las naranjas. Entonces, esto la gente lo percibe. Al principio... Gracias. José Urtubey también nos acompaña esta noche, también es industrial, también es directivo de la Unión Industrial Argentina. ¿Qué representa este cántico? A ver, yo creo que llevando esto al propio sector dentro del cual opero, creo que todavía hay una frustrada expectativa de lo que se entendía como un cambio. Es decir, en términos industriales era necesario, ya veníamos con el anterior gobierno de 3 o 4 años de caídas o estancamientos. Ahora, si vamos a las cifras duras, el cambio teóricamente teníamos la expectativa de que íbamos a un modelo que iba a priorizar lo industrial. El año pasado se creció solamente un 1%, comparando contra el peor año de los últimos 10, que fue 2016. Y en diciembre ya hubo caída. En enero ya hubo caída. No, en diciembre del año pasado. Y en enero también, ahora estamos terminando de cerrar, también hubo caída, con lo cual te das cuenta que, por lo pronto, desde el modelo industrial, no vemos que sea, en términos centrales, la preocupación del gobierno cómo dan dinamismo. Y Eduardo López se gastó el crédito, digamos, ya pasaron 2 años y le empezó a caer la ficha a la gente de que ya la expectativa a futuro no va a ser distinto de lo que está pasando hoy. Buenas noches. Buenas noches, sí, para mí sí, coincido con el gringo que la fecha fue 18 de diciembre del año pasado, cuando el cacerolazo a la noche y de día la marcha, donde aparte de estos cánticos se cantaba Unidad de los Trabajadores, que me parece que es clave. Yo viví el ajuste de los 90 y fueron casi 10 años de apoyo a ese ajuste. Ahora son 2 años de apoyo a un ajuste. Y eso lo veo como positivo, porque yo me acuerdo en los 90 mucha gente se enfermaba, perdí el trabajo por culpa mía, perdí el trabajo porque no soy buen trabajador. Y ahora me parece que están poniendo el eje donde corresponde, en un gobierno que hace que se pierda el trabajo. Hay un buen dicho que dice: trabajador no hay trabajo, se hace el trabajo al votar.
Y bueno, me parece que hay que votar para que haya trabajo, no hay que autoculparse de no tener trabajo, sino que hay que votar para que haya trabajo, y eso es lo que estos cánticos reflejan. La persona que está sacando el trabajo y el otro cántico, Unidad de los Trabajadores, es el horizonte que la gente ve para volver a tener trabajo. Mariano Kestelboim también nos acompaña esta noche, decía que nos va a traer un informe sobre inversión extranjera sobre el final del programa, pero aprovecho para preguntarle, Mariano, buenas noches, ¿vos cómo la ves? Buenas noches. Y el desequilibrio es muy grande, como vos analizabas antes, el vértigo que hay en las cuentas nacionales es gigantesco. Hay un déficit de cuenta corriente que este año va a superar el 5% en relación al PBI. Desde 1981 que no había un déficit de cuenta corriente tan importante. Esto tiene que ver con un gobierno que especuló con que la inflación iba a ser mucho más baja de lo que realmente fue y generó un déficit comercial muy grande y sobre todo un déficit en la balanza de servicios, también espectacular, que lo está cubriendo con endeudamiento y también lo está cubriendo con inversiones financieras externas que tratan de capitalizar las altas tasas de interés que hay en la Argentina. Entonces, frente a eso, se produce un atraso cambiario muy importante y en el marco del atraso cambiario, las empresas, los sectores industriales empiezan a ver sus problemas cada vez más fuertes y el consumo que no se recupera con un cambio de precios relativos en el cual las tarifas de los servicios públicos aumentan, los precios de los bienes que consume la población en mayor medida son los que más aumentan, bueno, el cóctel es explosivo, es muy difícil de sostener. Desde ya hay un sector de la economía, un sector de trabajadores registrados que todavía están en una situación positiva, en que tienen acceso al crédito, que están tomando decisiones de inversión financiera, sí, turismo en el exterior, compras de automóviles en cuotas, pero hay una porción muy importante de la población que está en una situación muy difícil. Nico, perdón, ¿no? Corto un cacho. ¿Cómo está tu número ahí? Porque yo la verdad que la cantidad de mensajes que tengo de gente diciendo que apenas empezamos a mostrar los cánticos, se cortó C5N en los servicios de cablevisión de tal provincia, de cablevisión de tal otra. Y bueno, no puede ser esto, viejo, no puede ser. Nosotros no estamos faltando el respeto a nadie, no. Estamos informando, estamos contando algo que está pasando en todos lados y que extrañamente no se ve ni en las transmisiones, ni en los noticieros, ni en las discusiones de los programas de política. Nosotros acá estamos mostrando la realidad, no estamos, mirá, casi no estamos editorializando al mostrar esto. Es más, dijimos que el improperio, que no íbamos a reproducirlo para respetar justamente a la persona del presidente. Ahora, que nos corten del aire, y si no es una censura corporativa, le pegan el palo, ¿no? Nos pueden ver por internet igual, no se preocupen, nos pueden ver por distintos servicios. Realmente es increíble, para los que nacimos en democracia es increíble, bueno, en realidad no nacimos, nos despertamos a la política en democracia. Pareciera que como... no me van a decir. Realmente no se puede creer, tengo 500, 700 mensajes de gente que me dice en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en tal partido del Gran Buenos Aires, en tal otro lugar. Me mandan imágenes distorsionadas de C5N, imágenes de televisores que no tienen audio. ¿Qué pasa? ¿Esto molesta? Bueno, es lo que está pasando. ¿Tanto molesta? ¿Tanto le molesta al presidente? Bueno, hay formas de revertirlo, no hace falta apagar los canales de televisión. En serio, es una cantidad... Había pasado que se nos había cortado algunas veces la transmisión en algunos servicios de cable, pero esto que está pasando es por ahora inédito. Bueno, nos dicen que en DirecTV se ve bien, con audio.
Apuesto que el problema está en Fivertel, ¿no? No sé por qué se me ocurre que por ahí debe venir la bocha. No sé, Ale, a vos, si te dijeron también eso. Todos los que se quejan del interior son de subsidiarias de Cablevisión. Bueno, Cablevisión, Fivertel. Grupo Clarín, va, hablando mal y pronto. Así es. Bueno, nada, ahí están las imágenes. Hablan y cantan por sí solas. Nosotros no estamos agregándoles ni una coma, ni una nota, porque es un canto. Y es importante también esto, decir, Ale, o sea, nosotros estamos apoyando en imágenes que grabó la gente con sus teléfonos celulares en los diferentes lugares, porque, insisto, no es una cuestión menor, que no hay registro de transmisiones oficiales, no hay registro de que esto lo veamos, por ejemplo, en las transmisiones del fútbol. No hay ninguno. Todos son los celulares, la gente que fue grabando en diferentes lugares. O sea, esta es la diferencia, vos decías, los que nos acercamos, los que se acercaron, no es mi caso, los que nacieron en dictadura pero se acercaban a la política en democracia. La diferencia entre la dictadura y la democracia ahora centralmente está dado en la posibilidad que tiene la gente de hacer su propio registro de la realidad de las cosas que están ocurriendo. Antes, cuando éramos jóvenes y en dictadura no ocurría esto. Muchos de los que están acá me van a dar la razón, ¿no? Claro, pero si lo puede registrar la gente en su celular, pero cuando un canal decide pasarlo, lo cortan y... No sé, el gringo Castro recién nos decía que esto se rompió en diciembre. Si hay algo que se rompió en diciembre es porque cambió respecto al año pasado. Ahora, la realidad concreta de los sectores populares que estuvieron en cabeza de las organizaciones sociales el miércoles, ¿cuál es? La realidad es que los compañeros trabajadores y trabajadoras de la economía popular están cada vez en peor situación, porque nosotros dimos una pelea muy fuerte en el 2016 para lograr el salario social complementario que complementa el ingreso que cada compañero ha sido capaz de crearse su propia fuente de trabajo, o lo hemos creado en forma de cooperativa, y se cayeron la changa y se cayeron el trabajo de nuestras unidades productivas, les cuesta mucho vender, las ferias que hemos organizado hay poca venta, así que la situación de nuestros compañeros, que ya era una situación difícil, está empeorando. Pero no hay que subestimar al pueblo, esto que están haciendo de cortar, digamos, para que no se vea. Nuestro pueblo se la va a ingeniar para mirar televisión de la forma que pueda, y así como somos capaces de crear formas de organización y de lucha, y se están desarrollando formas de comunicación que hacen que todas las cosas se sepan. Y esto es lo que va a generar las grandes movilizaciones, como va a ser una enorme movilización, la movilización de las compañeras el 8 de marzo, yo creo que va a ser mucho más masiva que la del año pasado, y no sé si no va a ser más masiva que la que hicimos el 21, porque hay un proceso de organización creciente. Ale, disculpame. En redes sociales ya Tribuna Caliente, nuestro tema de hoy, Tribuna Caliente, el hashtag, ya es primera tendencia en Twitter, es de los temas más comentados en Facebook también. Y hay mucha gente viéndonos por YouTube, que también pueden hacerlo por allí. Sépanlo, si nos están viendo por la tele, que ante situaciones de este tipo lo pueden hacer también por YouTube. ¿Mariano? No, que me estaba acordando, ¿te acordás cuando lo insultaron a Kicillof en el buquebús? Sí. Que eran 20 personas que lo rodearon y lo insultaban de arriba abajo. Sí, sí. ¿Te acordás el loop que se hacía en algunos canales de noticias? Sí, lo pasaban. Parecía que había sido 10 millones de personas los que lo habían puteado, no que eran 20 que lo habían rodeado cuando llevaba a sus hijos en brazos. O sea, me estaba acordando de eso. O sea, la diferencia entre 20 personas que en el buquebús insultan a un ministro de Economía de ese momento, y la diferencia es que ahora tenés estadios repletos que insultan a un presidente y nos cortan las transmisiones. Es rarísimo esto que está pasando. El testimonio está en todas las redes. ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver lo que me sorprendía recién a mí en mi celular? Se los mostramos. Esto es Saladillo. Así se ve C5N desde las 9 en Saladillo. Así se ve en Necochea. Así se ve. No dice nada, dice solamente bloqueado. Otro de Necochea. Otro de Necochea, otro en Rosario. Ah, mira, directamente te dice que está actualmente codificado. Grabó el horario, incluso
Gracias, Carolina. ¿Quién más? Tenemos un montón, pero hay cientos, ¿eh? Pergamino. Pergamino, desde que empezó el programa. Sigamos, ponerlos más rápido. En la TDA de Roca, Río Negro, ahí está. En Posadas, Misiones, bueno, todo el país, desde la Patagonia hasta la Mesopotamia. Los Toldos. La provincia de Buenos Aires, Chaco, bueno, está bien, sacalo. No, tampoco vamos a victimizarnos, pero realmente no da, muchachos. Estamos haciendo un programa de televisión, estamos mostrando algo que pasó todo el fin de semana, y además que es en las redes sociales ocurre, no se puede tapar el sol con las manos, como decía Mariano hace un ratito. Vamos al paro docente. Hoy por hoy, con las ofertas que hicieron la ciudad y la provincia de Buenos Aires, los distritos más populosos, pero la verdad solamente en 2 provincias se alcanzaron acuerdos. Hoy por hoy el inicio de clases el lunes próximo, el jueves acá en la ciudad, está casi diría en grave peligro. Eduardo López, ¿cómo es la situación? Recién me acaban de confirmar que el plenario aprobó por 450 votos un plan de lucha consistente en la ciudad de Buenos Aires, me refiero, en una movilización junto con otras organizaciones sociales el día 28, jornadas en defensa de la escuela pública, el 1 y el 2, hablando con los padres, y paro docente en la ciudad de Buenos Aires el 5 y el 6. Contra el techo salarial de la reta, que es del 12%, cuando aumentó el ABL un 24%, cuando quiere aumentar el subte un 60%. La situación en la ciudad de Buenos Aires es grave y se profundizó abruptamente desde 2015 a esta parte. Ustedes recordarán y me habrán visto antes de 2015, las clases empezaban y la ciudad pagaba por arriba de la media salarios a los maestros respecto de otras provincias del país. Del 2015 a esta parte la ciudad paga por debajo de la media. ¿Qué genera? Que no haya maestros, hay escuelas sin maestros, es como que se jubile un camionero y estamos 6 meses para encontrar un camionero que lo reemplace, convocamos a estudiantes del profesorado y ya no alcanzan. Entonces tenemos escuelas sin maestros y niños sin escuela. Por todo esto, los docentes de la ciudad de Buenos Aires empezamos un plan de lucha con movilización, como recién les decía, este miércoles, y un paro docente en Capital Federal el lunes y martes de la semana próxima, 5 y 6. Entonces el jueves, que es el día que tienen que iniciarse las clases aquí, el jueves primero, se inician las clases, pero con una jornada de... Exactamente, el jueves que se inician las clases en Capital, en primaria y en jardín, vamos a hablar con los padres, a agradecerles primero el apoyo histórico de los padres a nosotros, a explicarle que se inician las clases con 15.000 chicos fuera de la escuela. A hablar con los estudiantes secundarios que los conocen, que el año pasado defendieron y conseguimos que este año haya 5.º años y no vayan a trabajar. Son jueves y viernes para organizar jornadas en defensa de la escuela pública y lunes 5 y martes 6 junto a los padres, gran marcha educativa, paro docente de 48 horas por aumento de presupuesto educativo, para que ningún chico se quede sin vacante, porque eso de negociar con los chicos adentro, como dice el gobierno, se olvida que hay 12.000 o 15.000 chicos afuera sin vacante. Y para que haya un aumento de sueldo que permita que los grados se cubran. Insisto por la gravedad de esto. Imagínense, se jubila un cameraman, se jubila, un funcionario, ni le digo un ministro. Si se jubila un ministro, no estamos 6 meses buscando un ministro que lo reemplace. Ahora, se jubila un maestro, profes de química no hay. Los actos públicos actuales quedaron vacantes cientos de cargos. Es decir, que cuando empiecen las clases, jueves y viernes de esta semana, antes del paro del lunes y martes, cuando empiecen las clases, lo mismo va a haber miles de chicos sin clases, porque no hay señoritas de cuarto, no sé cómo explicarlo, maestros de sexto, que los reciban, le den la bienvenida y den clases por los magros salarios. Me olvidé, ¿cuánto fue la oferta de la reta a lo largo de todo el año? 1.800 pesos. ¿Cómo no va a haber paro? Termino con esto. Sí. Yo me tengo que organizar para que el aumento de mi salario de acá a febrero del año que viene sean 1.800 pesos más.
900 en marzo, 450 más en agosto y 400 en octubre. Ya me aumentó la luz en mi casa 2.200 pesos. O sea que lo que ya tengo que pagar es más de lo que me van a dar a febrero del año que viene. Quiero hacerte una pregunta además. Además hoy se conoció que cierra el Plan Fines, ¿no? El Plan Fines son, no sé si todos lo saben, son la escuela para personas que no han podido terminar el curso. Se cerraron 13 institutos, dejan a 80 maestras cesanteados y son 500 las personas que van a quedar afuera de este programa que cierra la ciudad de Buenos Aires. El Plan Fines deja de existir. Las provincias cierran en el Tigre varias escuelas. Sí, 9 en el Tigre. La educación para adultos. 9 en el Tigre, exactamente. Y digamos la educación rural también, porque dicen que hay pocos alumnos por maestros, como en el Tigre, claro, hay pocos alumnos porque es rural. Y tampoco empiezan las clases el jueves. El Isauro Arancibia, que le prometieron una escuela para chicos en situación de calle, que está en Paseo Colón y el Bajo Autopista, ahí vamos a ir, y en la Villa de Retiro derrumbaron la escuela y tampoco empiezan las clases. Entonces, jueves y viernes nos organizamos junto a los padres y a los estudiantes secundarios, tomamos los exámenes de los estudiantes secundarios, que también definen si pasan o no de año, y los exámenes son jueves y viernes, y lunes y martes, con los estudiantes, con los padres, con los estudiantes del Plan Fines, con el Isauro y con toda la comunidad educativa, paro docente en la ciudad por educación para todos. Urtubey nos decía hace un rato que había decepción con el cambio, que bueno, hubo gente que apostó a un cambio, incluso dentro de las empresas. El empresario se empieza a dar cuenta de que estos aumentos salariales amarretes lo dejan sin mercado, Pero fíjate que inclusive el cambio, hay dos instancias que se ven claramente. Cuando empieza el nuevo gobierno hubo un error de diagnóstico claro, una subestimación de la realidad, la unificación del tipo de cambio lleva a una inflación. Después de las elecciones de medio término del año pasado, también se sigue discutiendo y sigue vigente la discusión de la falta de competitividad en la Argentina. Y las propuestas que se hacen en términos de reformas impositivas, que venían con tenues aportes, se vieron licuadas puntualmente por las contradicciones que hay en las políticas económicas. Una cosa es la que sostiene Hacienda y Economía, y otra cosa es la que sostiene el Banco Central. Entonces, en economías regionales, por ejemplo, esto que se ve en todo el país, el decreto 814 para el norte, que permitía compensar algunas contribuciones patronales sobre impuestos como el IVA, sí, esto se fue diluyendo porque lo dieron de baja. Entonces, algún beneficio que podía tener la ley PYME o la ley que se sancionó de reforma tributaria dejaron de tener efecto. Creo que hay una política económica errática y una subestimación también de lo que pasa de cara a la integración mundial. Habló Pablo Moyano en relación a lo que dijo Elisa Carrió el fin de semana. Elisa Carrió, primero, que había tildado, ¿lo tenés lo de Carrió, Nico? Carrió dijo esto: Hugo Moyano es el jefe, por eso digo que es un criminal. Es una familia de criminales, no toda su familia. Salvó a los chicos, quizás. Pero al menos él y Pablo seguro, y cuando digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas. Tiró la diputada, jefa de la coalición cívica, y vale recordarlo, votada por 1 de cada 2 porteños en las últimas elecciones. ¿Qué le contestó Pablo Moyano? Le contestó esto. Le dijo, le va a tener que explicar a mis hijos... Ah, ¿te tenés en audio? Ponelo. No nos sorprende nada, ¿no? Lo que dice esta mujer. Creo que o no habrá tomado la pastilla o se habrá tomado la pastilla equivocada. ¿Cómo le explico yo a mis hijos que el papá no mató a nadie o que el abuelo no mató a nadie? Creo que esta mujer, responde a este modelo económico que es desprestigiar a los dirigentes gremiales para avanzar con una política en contra de los trabajadores. Entonces, a responder a la justicia, ¿no? Que aclare o que traiga pruebas a quién maté yo o a quién mató uno. Una locura, ¿no? Una de las tantas barbaridades que dice esta señora, que tiene una protección mediática que nadie le consulta o le pregunta por qué dijo eso, ¿no? Aunque ponga las pruebas. Seguramente va a salir toda la luz y la señora va a tener que pedir disculpas públicamente, y el dinero seguramente que va a tener que pagar va a ser donado a una institución de bien público. Esta no se la vamos a dejar pasar. Podemos tener la actividad del hijo que está en México, ¿no? A ver, ¿qué actividad se dedica el muchacho? Va a tener
que morder la lengua de víbora que tiene por las barbaridades que... ¿Cuántos dirigentes políticos ha denunciado y después no ha podido demostrar nada? Me va a tener que ayudar a explicarle a mis hijos que no soy un asesino. Dijo Pablo Moyano. Esto empieza a escalar ya a niveles, bueno, algo preocupantes, ¿no? Ya no es un cruce de acusaciones entre políticos. Empieza a entrar en terrenos personales, familiares. Moyano le había dicho a Ocaña que era una cucaracha, me refiero a Hugo Moyano. Digo, me parece que se empieza a perder un poco el nivel, ¿no? En este sentido. Y respecto de la crisis laboral, porque esto de los Moyano nació el miércoles pasado, no nació el miércoles pasado, el enfrentamiento viene hace mucho, pero lo que se viene arrastrando, este cruce de declaraciones, viene el miércoles pasado, la manifestación que convocaron distintos sectores. Hoy hubo un nuevo episodio en esta crisis laboral. La localidad de Tafí Viejo lamentó el cierre de la planta de BGH, la avalancha importadora que golpea de vuelta. BGH despidió a las últimas 50 personas que trabajaban en su planta de Tafí Viejo haciendo electrodomésticos. De Mendiguren, ¿esto a qué se debe? Primero a una realidad concreta, la pérdida de competitividad de la economía. Prácticamente si Argentina está importando materia prima, hoy Argentina no puede agregar valor, pero sobre todo las señales que se ven, porque Argentina ha vivido estas experiencias. Cada vez que vemos que la bicicleta financiera se instala como eje de la política económica, cuando vemos que así como López Murphy para ajustar le quitó el presupuesto a la universidad, que Cavallo mandaba a lavar los platos al CONICET, y hoy yo estuve en el INTI esta mañana, un instituto que es la señal para que Argentina pueda salir de una economía primarizada, poder ir a un proyecto de desarrollo para pagar altos salarios, vemos que con la excusa del ajuste se echa a 280 técnicos, mientras por otro lado se toman 600 monotributistas. Y el actual presidente del INTI nombra 93 asesores. Se ve que no sabía de nada, porque tiene que tener asesores, 92 asesores, se tienen que asesorar hasta cómo vestirse. Entonces, ¿qué pasa? La señal que vos ves en una empresa como esta, que tiene que agregar valor, es absolutamente desilusionante. Mariano Kesterman nos trae, precisamente a propósito de la competitividad internacional y del equilibrio externo de la Argentina, unos datos de inversión extranjera directa. Vení, Mariano, bueno. Acércate, por favor, para la pantalla. Acá lo vamos a mostrar, porque trajo un par de placas para apoyar el análisis que realizó sobre la inversión. Adelante, por favor. La primera de ellas. Sí, acá pueden ver los primeros 2 años del gobierno de Cristina, del segundo gobierno de Cristina, en relación con los 2 primeros años del gobierno de Macri. La inversión extranjera directa. Esto es ingreso de capitales del exterior, no son reinversiones de utilidades de no residentes en la Argentina que tienen inversiones en el país, sino empresas en el exterior que deciden invertir en la Argentina. Perdón, esto es, primeros 2 años quiere decir... 2012 y 2013. Ah, el último mandato. Del segundo mandato, okay. Exactamente. En el segundo mandato de Cristina, donde ya había cepo, donde ya había restricción para la remisión de utilidades al exterior, donde las reservas del Banco Central estaban cayendo, donde la inflación estaba en torno al 25%, donde empezaba a generarse caldo de cultivo que conocemos bastante bien porque los medios lo reflejaban profundamente. De corrida, digamos, sí. En ese momento, la inversión extranjera directa en la Argentina era mayor que cuando llegó el cambio, cuando quitaron las retenciones, por ejemplo. Hay que decir, en los 2 casos se trata de niveles bajísimos para una economía como la Argentina. En proporción, la inversión extranjera sobre el PBI es poquísimo. Es muy, muy bajo. Pero, a ver, esto es ingreso de capitales
del exterior, no reinversión de utilidades de las empresas que ya están instaladas en el país. O sea, no es que las forzaban porque no podían sacar sus utilidades y las forzaban y esos productos exactamente, de esa... exactamente. Esto no es producto de que las forzaran por el control de cambio. Exactamente. Hay una, en general, hay mucha gente, muchos analistas que creen que este crecimiento de esta comparación que hice acá en estos dos gobiernos, que surgen del balance del Banco Central, procede de restricciones a la remisión de utilidades. No, había restricciones a la remisión de utilidades y sin embargo las empresas del exterior invertían más en la Argentina en los primeros 2 años del gobierno de Cristina que en los primeros 2 años del gobierno de Macri. Interesante. Sí, podemos pasar a la siguiente. En la siguiente se ve la evolución histórica de la participación de Argentina en las inversiones que se realizan en Latinoamérica, porque Latinoamérica no, en América del Sur, porque lógicamente esas inversiones dependen de empresas del exterior que no necesariamente tienen sus decisiones de invertir en la Argentina porque la Argentina ande bien o no, deciden invertir en la región. Argentina entre 2005 hasta el año 2015 en promedio captaba el 8% de la inversión extranjera directa, según la CEPAL, a la región. Captamos casi una décima parte. Ese piso de 2014 y el piso de 2016, ¿no? Salen son outliers, como dicen en estadística, salen del patrón, del promedio. Exactamente. Pero bueno, vemos el último año, el año de Macri. 3,6. 3,6, era brutal. Acá tenemos toda la evolución. La evolución desde 2007 hasta 2017. 2017 inclusive. El ingreso de capitales de no residentes en la Argentina. El promedio en todo el registro histórico de los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner está por encima del nivel que registra Macri en la actualidad. Es un 10% más alto. ¿Y a qué se debe esto, Mariano? Se debe a que Argentina todavía presenta mucha fragilidad macroeconómica y fundamentalmente a esto, que las inversiones en el país no son inversiones para inversión productiva, son inversiones financieras. Lo que veíamos antes es inversión extranjera dedicada a ampliar infraestructura, a fusionarse con otras empresas, a comprar maquinaria, a generar puestos de trabajo, a comprar activos nacionales. En cambio, en inversiones financieras, LEVAX, plazos fijos, acciones, títulos de deuda pública, es un festín. Fíjate que en 8 años del gobierno de Cristina, 8 años, ingresaron 242 millones y en 2 años ingresaron 17.708 millones de dólares. A ver, promedio anual ingresaron 292 veces más. Claro. O sea, es espectacular. No, es abismal. Ahora, esto es lo que explica también cómo subieron las acciones, ¿no? Sobre todo en cómo ingresaron capitales especulativos a la Argentina. El problema, si comparamos los dos registros, la inversión extranjera directa y esto, es que estas inversiones son totalmente volátiles. Hoy ingresan, mañana salen. No hay control de capitales. Es realmente un problema. En cambio, inversión extranjera directa se supone que van a desarrollar fábricas, van a generar empleos, van a generar inversiones, van a mejorar la productividad del país, pueden remitir utilidades al exterior, pueden contratar proveedores del exterior, habría que condicionar esa inversión extranjera directa, pero la gran diferencia con esta inversión es que esta es puramente especulativa. Solamente en enero de 2018 ingresó la mitad de lo que había ingresado entre enero de 2003 y diciembre de 2015. Esto es realmente impresionante. O sea, en enero ingresó 1.400 millones de dólares y en todo ese periodo solamente 2.800 millones de dólares. Entonces, una avalancha. Bien, está clarísimo que hay una diferencia, ¿no? A veces esa diferencia no se suele ver entre la inversión y la apuesta. Y al final de cuentas esto lo que te produce es no mejorar la competitividad real de la economía, se produce el atraso cambiario y la Argentina está sujeta a una fragilidad creciente. Es por eso que el dólar está aumentando en estos últimos días. Muchas gracias, Mariano Kestelboim. Habló recién, mientras estábamos presentando la disputa con Elisa Carrió, habló Hugo Moyano y dijo lo siguiente. Carrió lo acaba de tratar de criminal a usted, incluso ha hablado de que pertenece a una familia criminal. ¿Qué tiene para decir?
Desde el punto de vista de lo que ha expresado, son declaraciones, muestran una personalidad perversa de esa señora, perversa, y una perversidad tremenda. Seguramente la mandan a decir eso por parte del gobierno, no sé quién, para tratar de sumarse a todos los ataques que esté recibiendo. Pero voy a iniciar una demanda muy fuerte contra esta señora. Ella termina esa nota que le hicieron, se hizo hacer, diciendo que el gobierno de Macri tendría que hacer lo que hizo el gobierno de Estados Unidos con Jimmy Hoffa. O sea, Jimmy Hoffa lo asesinaron, lo mataron. Y bueno, ella está de alguna manera insinuando lo mismo. Hoy su hijo Pablo también habló de que va a ir a la justicia o al psiquiátrico. ¿Qué le están diciendo que Carrió no está en sus cabales? Pero si uno esto no es... A veces las personas enfermas tienen que generar pena, ¿no? Porque están enfermas. Yo creo que esta persona está enferma. No puede ser que actúe de la forma que lo hace, ¿no es cierto? Teniendo sentido común, teniendo un poco de normalidad en su mente. Hugo, su familia, familiares suyos, tienen empresas que le dan servicio. Así hablaba Hugo Moyano, así le respondía nuevamente a Elisa Carrió. Ahora brevísima pausa y seguimos con los invitados, que sé que el debate está caliente como la tribuna.